Con lo programado, tiene uso de la palabra el senador don Daniel Ávila. Muchas gracias, senador presidente Juan Carlos Romero Hicks, senador por el Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Señor secretario, maestro Aurelio Nuño Mayer, en mi calidad de senador de la República y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, me permito extenderle una muy cordial bienvenida y saludo. Por favor, siéntese usted en su casa, en este recinto parlamentario del Senado de la República. Dentro de los trabajos de la glosa al quinto informe de gobierno que ahora nos ocupa, y aprovechando su presencia, me permito hacer ciertas reflexiones y después plantearle algunas preguntas. Una de las 5 metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 era educación de calidad. En este rubro, el informe presentado por el presidente Peña Nieto resaltó que de enero de 2013 a julio de 2017 se han invertido más de 50,000 millones de pesos en la mejora de la infraestructura educativa existente, 200% más de lo que se invirtió en los 2 sexenios previos. La adecuación de las instalaciones desde 2016 ha sido atendida por el programa Escuelas al 100, enfocado en gran medida a la seguridad estructural de los planteles, entre otros equipamientos. Entonces, señor secretario, si se ha invertido tal cantidad de dinero en el mejoramiento de la infraestructura educativa, ¿por qué es que más del 27% de las escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México registraron daños por los recientes sismos? Sin mencionar los de la educación media superior y superior. Y esto solamente en el área más urbanizada del país. ¿Qué decir del Istmo, en donde 80% de las escuelas tienen algún tipo de daño que las hace inutilizables? Punto número 2. En relación con los daños en el Istmo y la Mixteca, me gustaría recordar que uno de los compromisos adquiridos desde el inicio de su sexenio por el presidente de la República respecto de la infraestructura en el sector educativo fue el de escuelas dignas. Este incluía luz, agua, baños, mobiliario, equipo e instalaciones en buen estado para las escuelas de todas las comunidades indígenas de nuestro país. Asimismo, de acuerdo con el quinto informe de gobierno, el programa de la reforma educativa que absorbió en 2016 al de las escuelas dignas, atendió en el ciclo escolar 2016-2017 a 24,000 planteles de educación básica con las mayores carencias en nuestro país. Al respecto, yo le quisiera preguntar, señor secretario, el 80% de los planteles dañados por los sismos de septiembre en el Istmo y en la Mixteca, así como las 2,842 escuelas de Chiapas, estuvieron contemplados dentro de esta atención. ¿Nos podría explicar cuáles fueron las acciones llevadas a cabo en las comunidades indígenas en el ámbito educativo, no solo de infraestructura y equipamiento, sino el impacto de las mismas en la mejora educativa? Ojalá que el componente inclusión y equidad del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria 2017 no se haya quedado únicamente en la gran meta discursiva que señala que equidad e inclusión sean principios básicos generales que conduzcan el funcionamiento del sistema. Punto número 3. De acuerdo con los reportes de la OCDE, en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA 2015, nuevamente, menos del 1% de los estudiantes de 15 años en México lograron alcanzar niveles de competencia de excelencia, nivel 5 y 6, en ciencias, en lectura y en matemáticas. Aún más grave es que la proporción de los alumnos que no lograron alcanzar el nivel básico en ciencias fue de 48%, la más alta entre los países de la OCDE. En lectura, tenemos casi el mismo rendimiento, 42%,
se encuentra por debajo del nivel básico requerido para que puedan participar efectiva y productivamente en la sociedad moderna. Esta cifra es prácticamente igual que la obtenida en PISA 2012. En matemáticas, el promedio obtenido en 2015 por los estudiantes mexicanos está por debajo del obtenido en 2009. 57% no alcanza el nivel básico de competencias, lo que quiere decir que más de la mitad de los estudiantes de 15 años apenas puede realizar procedimientos rutinarios, como operaciones aritméticas en situaciones donde todas las instrucciones son dadas, pero no pueden, por ejemplo, comparar la distancia total entre dos rutas alternativas o convertir precios a una moneda diferente. Es decir, no han desarrollado una mínima lógica que los ayude a resolver problemas en el mundo real. Considerando los datos anteriores, ¿cuál fue la estrategia de preparación de los alumnos mexicanos para la aplicación de la prueba PISA en 2015? Si se esperaba que, derivado de la reforma educativa, aumentaran los niveles de competencias alcanzados por los alumnos, ¿por qué tenemos resultados que parecen peores a los de antes de la reforma? ¿Cuáles son las expectativas sobre la calidad de la educación si hasta ahora parece no dar resultados? Y el punto número 4 y último, señor secretario, en septiembre de 2015, cuando compareció usted ante el Pleno del Senado de la República, en esa ocasión, un servidor les puse el caso del que todavía sigue siendo secretario de Educación Pública del Estado de Yucatán, Víctor Caballero Durán. Le hice de su conocimiento que dicho funcionario se encuentra implicado en un megafraude cometido mediante la invitación a invertir en supuestas cajas de ahorro en contra de cientos de yucatecos, principalmente de personas adultas de la tercera edad, en etapa de jubilación, quienes fueron engañados por varias empresas, de las cuales el secretario tiene que ver, el secretario de Educación Pública. Me refiero a empresas como Crecicuentas S.A., Crédito Más S.A.D.C.B., Asesores Laborales Peninsulares, que es una empresa jurídica de la cual el actual secretario de Educación Pública del Estado de Yucatán es socio. En esos hechos indignantes para toda la sociedad yucateca, de los cuales se dejó en la ruina más de 500 personas de la tercera edad por el despojo de más de 50 millones de pesos por estas empresas de Crecicuentas, Crédito Más, entre otras. Después de defraudar a los yucatecos, transfirieron sin justificación alguna a una empresa, Asesores Laborales Peninsulares, donde el secretario es socio, dichos recursos que jamás fueron devueltos a los yucatecos. Por esos hechos indignantes para todos los yucatecos, en mayo de 2015, muchos yucatecos presentamos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, misma que a la fecha se encuentra en investigación. Sin embargo, con un afán de salvaguardar la integridad, la credibilidad y la honorabilidad de las instituciones, sobre todo de las instituciones estatales y federales, en materia de educación, que tienen como finalidad promover los valores y principios humanos y sociales. Cuando compareció usted en este Senado hace 2 años, le informé a usted y le hice entrega de un expediente completo del caso. Y usted se comprometió a revisarlo y realizar las acciones necesarias para salvaguardar estos principios y valores y darnos una respuesta. En ese sentido, señor secretario, Aurelio Nuño Mayer, han transcurrido 2 años y no hemos recibido respuesta alguna de su parte, ni hemos visto acción alguna al respecto. El secretario de Educación Pública del Estado de Yucatán sigue siendo secretario de Educación, solo que ahora con nuevos señalamientos públicos en su contra por actos igualmente indignantes, abusivos, inmorales y por supuesto ilegales en perjuicio de los yucatecos. Al secretario de Educación Pública de Yucatán, Víctor Caballero Durán, se le ha señalado de obligar a los trabajadores de dicha secretaría a renunciar voluntariamente al momento de ser contratados, lo cual los deja en total incertidumbre laboral, ya que en cualquier momento pueden ser dados de baja sin que se les paguen prestaciones a las que tienen derecho. Así es,
al momento de firmar su contrato. También firman una carta preelaborada por la propia Secretaría, dirigida por Víctor Caballero, en la que le comunican que por así convenir a sus intereses personales y profesionales y por ser su expresa voluntad, se retiran voluntariamente del trabajo que venían desempeñando. Por todo lo anterior, señor secretario de Educación Pública, Aurelio Neumayer, yo le pregunto de manera muy respetuosa, ¿qué acciones ha realizado la Secretaría a su cargo al respecto? Yo estoy seguro que usted, con todo lo que sabe, no va a privilegiar la opacidad, ni la impunidad, ni el descaro de algunos funcionarios que forman parte del sistema educativo nacional por encima de la integridad, la credibilidad y la honorabilidad de las instituciones de educación en nuestro país. Por sus respuestas, muchas gracias.